porque era la ley. Pero después que Cristo muere, ningún adventista en el mundo, y los reto, me puede demostrar que los apóstoles guardaban el sábado. Pablo iba a las sinagogas judías, donde los judíos se reunían el sábado, los judíos, no los cristianos. Y Pablo iba a aprovechar que estaban reunidos y les predicaba. Pero la Biblia nos muestra a los cristianos reunidos el primer día de la semana, domingo. Ya ellos, después de la resurrección, incluso el primer día de la semana, estaban reunidos. Y así lo dice. Así lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 19, versículo 26, por ahí. Pongan cuidado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, los discípulos se reunían desde la resurrección de Cristo el domingo, y Cristo viene y se reúne con ellos. vino Jesús. Vino Jesús. 26. 8 días después, Domingo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. estaban otra vez reunidos domingo. Antes de la muerte de Cristo, usted no verá a los discípulos reunidos el domingo. Los encontrará el sábado, el sábado, el sábado, y Cristo el sábado. Porque antes de que Cristo muera en la cruz, el que viole el sábado será el más pequeño en el reino de los cielos, porque el sábado era parte de la ley. Pero cuando Cristo muere y resucita, ya nunca van a encontrar reto a cualquier adventista en el mundo donde me diga que los cristianos se reunían el domingo. No los judíos. Lean bien, lean bien. No los judíos. Donde diga que los cristianos. Y los cristianos se reunían, era el primer día de la semana. Y era costumbre. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Era costumbre reunirse los domingos, el primer día de la semana. Ya es costumbre después que Cristo resucita. Escúchenlo. Cada primer día de la semana, No uno, todos los primeros días de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. se recogía la colecta cada primer día de la semana. ¿Por qué se recogía el domingo y no el sábado? Porque el sábado ya no estaban reunidos los cristianos. ¿Qué iban a recoger? ¿Por qué se reunía el domingo? ¿Sería que Pablo era medio tapado de la cabeza? Los discípulos se reunían el sábado y ahí no recogía la ofrenda. La ofrenda la recogía el domingo cuando la iglesia estaba sola. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si recogían la ofrenda el domingo, todos los domingos, es porque los cristianos se reunían los domingos. ¿Por qué no la recogían el sábado? Pero antes de morir Cristo, era el sábado. Y los adventistas tienen todas las citas del sábado. Todas del Antiguo Testamento. Pero del Nuevo Testamento no hay ni una donde Cristo mande a guardar el sábado. O donde los apóstoles se reúnan para el culto el día sábado. Ojo, repito, adventistas, Pablo iba los sábados y tenía la costumbre a la sinagoga a debatir con los judíos que estaban reunidos. Los judíos eran otra religión, no eran los cristianos. Bueno, entonces volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 19. O si quiere lo leemos desde el 17 para entenderlo completo. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle su cumplimiento. El que pasará el cielo y la tierra antes de que se cumpla esto. Y el que así lo enseñe será el más pequeño si violan la ley. Escúchenlo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en la cruz se cumplió, porque era hasta ahí era la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, Antes de que todo se haya cumplido, lo viole o lo enseñe mal, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. antes de que se haya cumplido. Siga. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Antes de que se haya cumplido, no después. Porque os digo que si vuestra justicia, Atención, miren la explicación. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Porque la de nosotros tiene que ser mayor. ¿Cuál era la de los escribas y fariseos? La justicia de los escribas y fariseos era los 10 mandamientos, la ley, los profetas. Esa era la justicia de los fariseos y escribas. Y Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si ustedes se quedan, lo estoy traduciendo en castellano, si ustedes se quedan solamente con la ley y los profetas, no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Si vuestra justicia no es mayor, o sea, tenemos que ser mejores que los escribas y fariseos. ¿Qué era lo mejorcito de escribas y fariseos? Los 10 mandamientos. La ley y los profetas eran lo mayorcito. Y Jesús dice, no, eso no es lo mejorcito. Ustedes tienen que ser mejor que ellos. Si vuestra justicia, repítalo. porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si se quedan con la justicia solo de la ley y los profetas, eso era de los fariseos y los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Tiene que ser mayor. Y para que sea mayor, entonces, queridos hermanos, ahí viene lo mayor. Lo mayor es que Jesucristo, la ley del Antiguo Testamento, la cumplió y ahora nos deja una ley del Nuevo Testamento. Y es la que tenemos los católicos. Por eso los católicos no tenemos los mandamientos del Antiguo Testamento, sino los mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Y por qué se repiten algunos mandamientos del Antiguo? ¿Por qué la Iglesia Católica los toma? Porque Jesucristo los retomó. Los que Jesucristo retomó y los volvió a poner, vuelven a estar. Los que Cristo no retomó, no vuelven a estar.